Hay momentos en la historia en los que uno tiene la sensación de que los hechos, tal como se nos cuentan en los libros, no terminan de explicarlo todo. Momentos en los que las cifras, las fechas y los tratados firmados se quedan cortos y aparece una pregunta incómoda, casi susurrada, que no suele gustar a los historiadores más ortodoxos. ¿Y si no todo se explica solo desde la política, la economía o la estrategia militar? ¿Y si en determinados episodios entra en juego otras fuerzas más sutiles, más invisibles o más humanas de lo que nos gustaría admitir? El ascenso de Adolf Hitler es uno de esos momentos. En poco más de una década, un hombre sin estudios universitarios, sin recursos económicos, sin una carrera brillante previa, pasó de vivir prácticamente en la indigencia a convertirse en el líder absoluto de una de las naciones más cultas y desarrolladas de Europa. Y no solo eso, consiguió algo todavía más inquietante. Logró que millones de personas no solo le obedecieran, sino que creyeran en él, que lo sintieran como parte de algo más grande, como una pieza imprescindible de un destino colectivo. Aquí es donde empieza nuestro misterio. Desde hace décadas se repite una pregunta que incomoda tanto a escépticos como a creyentes. ¿Fue Hitler simplemente un manipulador extraordinario? ¿Un genio oscuro de la propaganda y de la psicología de masas? ¿O hubo algo más? ¿Creyó realmente estar guiado por una fuerza superior? ¿Por la providencia? ¿Por el destino? ¿Y hasta qué punto el nazismo fue solo una ideología política? ¿O también una especie de religión secular, cargada de símbolos, rituales y promesas de redención? Este programa no pretende decirte que Hitler era un mago, ni un hechicero, ni un iniciado en secretos sobrenaturales al estilo de una novela esotérica barata. Tampoco pretende negar que existiera una planificación fría, racional y perfectamente calculada detrás del régimen nazi. Pero sí vamos a adentrarnos en un territorio más delicado, el de las creencias, las obsesiones, los mitos y el poder que tienen las ideas invisibles cuando encuentran a millones de personas dispuestas a creer en ellas. Porque el ocultismo en este contexto no hay que entenderlo solo como rituales extraños o sociedades secretas. El ocultismo, en su sentido más profundo, es creer que la historia obedece a fuerzas que no controlamos, que hay razas destinadas a mandar y otras a desaparecer, que el sufrimiento tiene un sentido cósmico y que algunos hombres nacen marcados para cumplir una misión. Y esa forma de pensar, cuando se convierte en verdad política, es profundamente peligrosa. A lo largo de este viaje vamos a distinguir cuidadosamente entre lo que está documentado y lo que pertenece al terreno de la interpretación. Hablaremos de hechos comprobados, de testimonios directos, de símbolos utilizados de forma consciente y también de las leyendas que se construyeron después, algunas alimentadas por los propios nazis, otras por quienes intentaron explicar lo inexplicable, una vez que todo había terminado. Porque hay algo que conviene dejar claro desde el principio. El mal no necesita ser sobrenatural para ser devastador. A veces basta con que un hombre crea de verdad que está elegido y que un pueblo herido, humillado y desesperado esté dispuesto a escucharlo. Esta es la historia de cómo lo invisible
puede convertirse en poder, de cómo los símbolos pueden sustituir al pensamiento y de cómo cuando una sociedad entera acepta que su destino está escrito, deja de hacerse responsable de sus actos. Y ahora sí, para entender por qué ese mensaje prendió con tanta fuerza, tenemos que retroceder unos años, situarnos en una Alemania convulsa, herida en su orgullo y hambrienta de sentido. Ahí, justo ahí, empieza realmente todo. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de cómo un fanático lleva a su pueblo al abismo. Episodio 1. Para entender por qué el mensaje de Hitler no solo fue escuchado, sino abrazado con fervor casi religioso, hay que situarse en la Alemania de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Una Alemania que no estaba solo cambiando, sino desgarrándose por dentro. Exteriormente era una potencia moderna, industrial, científica, orgullosa de su ingeniería, de su música, de su filosofía. Pero por debajo de esa superficie racional y ordenada, latía una profunda crisis espiritual. Durante décadas, el positivismo y la fe ciega en la ciencia habían prometido progreso, bienestar y sentido. Sin embargo, para muchos alemanes, ese progreso había traído algo inesperado: desarraigo. Las viejas certezas religiosas se debilitaban, las estructuras tradicionales se resquebrajaban y el individuo comenzaba a sentirse una pieza insignificante dentro de una maquinaria gigantesca. En ese vacío empezó a gestarse una reacción poderosa, casi visceral. Todo eso contra el materialismo y la razón pura. No se trataba de un movimiento marginal. Intelectuales, artistas, pensadores y círculos nacionalistas comenzaron a mirar hacia atrás, hacia un pasado idealizado, mítico, profundamente romantizado. Se recuperaron leyendas germánicas, símbolos paganos, héroes medievales y una visión casi sagrada de la naturaleza. Alemania no era solo una nación moderna, era, según esta narrativa, un pueblo antiguo, portador de una esencia especial, de una misión histórica truncada. A finales del siglo XIX surgieron corrientes que mezclaban sin complejos misticismos, nacionalismo y racismo. Se hablaba de razas no solo como categorías biológicas, sino como entidades espirituales. El ario no era simplemente un grupo humano, era un ser superior, fuerte, creativo, conectado con fuerzas profundas de la vida. Frente a él se situaban los degenerados, los corruptores, los que supuestamente habían roto el equilibrio natural del mundo. El antisemitismo no nació con el nazismo, ya estaba presente y muy arraigado en panfletos, revistas, discursos políticos y debates culturales. Pero aquí dio un salto cualitativo. Dejó de ser solo odio social o religioso y pasó a convertirse en una explicación total del mundo. Si Alemania sufría, si había crisis, si había decadencia, era porque una fuerza oscura y ajena estaba actuando desde dentro. Una idea peligrosa porque exime de responsabilidad y ofrece un enemigo claro. La derrota en la Primera Guerra Mundial fue el golpe definitivo. Para Alemania, aquello no fue solo una pérdida militar,
fue una humillación histórica. El Tratado de Versalles no se vivió como un acuerdo político, sino como una afrenta moral. Millones de personas sintieron que su nación había sido despojada de su honor, de su dignidad y de su lugar en el mundo. La pobreza, el desempleo y la inflación no hicieron sino agravar esa herida. En ese contexto, muchos alemanes dejaron de buscar explicaciones racionales y comenzaron a buscar sentido. Y cuando una sociedad busca sentido desesperadamente, se vuelve especialmente vulnerable a los relatos que prometen redención. No soluciones técnicas, sino salvación. No reformas, sino destino. Aquí es donde las ideas ocultistas, místicas y pseudocientíficas encontraron terreno fértil. No porque la gente creyera en magia en el sentido ingenuo del término, sino porque necesitaba creer que su sufrimiento no era absurdo, que formaba parte de una lucha mayor, de una historia épica entre fuerzas enfrentadas, que Alemania no había caído por error, sino porque estaba llamada a levantarse de nuevo, más pura, más fuerte, más consciente de sí misma. Este caldo espiritual no creó a Hitler, pero lo hizo posible. Preparó a una sociedad entera para escuchar a alguien que no hablaba solo de política, sino de misión. Alguien que no ofrecía programas electorales, sino sentido. Y cuando ese alguien apareció, muchos ya estaban esperando oír exactamente lo que tenía que decir. Y ahora que entendemos el terreno, toca mirar al hombre que supo pisarlo como nadie. Al joven frustrado, obsesivo y silencioso que empezó a creerse muy pronto algo más que un ciudadano común. Antes de convertirse en el hombre que arrastraría a Europa al abismo, Hitler fue alguien insignificante, casi invisible. Un joven solitario, sin raíces firmes, sin éxito ni reconocimiento. Y eso no es un detalle menor, porque muchas veces el mito posterior nos hace olvidar que el origen de todo no fue el poder, sino la frustración. Nació en un entorno familiar rígido, autoritario, con un padre severo y una relación compleja con la figura de la autoridad. Desde temprano mostró un carácter ensimismado, poco dado a la camaradería, más inclinado a refugiarse en su mundo interior que a integrarse plenamente. Soñaba con ser artista, pintor, alguien reconocido por su sensibilidad, pero la realidad fue cruel. Fracasó en su intento de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, no una, sino 2 veces. Ese rechazo fue vivido como una humillación personal profunda. Viena, en aquellos años, era una ciudad fascinante y contradictoria, brillante culturalmente, pero también cargada de tensiones sociales, nacionalistas y antisemitas. Allí, Hitler sobrevivió como pudo, vendiendo acuarelas, viviendo en albergues, observando el mundo con una mezcla de resentimiento y superioridad latente. No se veía a sí mismo como un fracasado, sino como alguien incomprendido, alguien destinado a algo más grande, al que el mundo todavía no había sabido reconocer. Fue en ese periodo cuando empezó a empaparse de literatura política extrema, panfletos raciales, teorías conspirativas y escritos pseudocientíficos que
explicaban la historia como una lucha entre razas. Estas ideas no le llegaron como un adoctrinamiento repentino, sino como piezas que encajaban perfectamente con su necesidad interior. Necesitaba una explicación para su fracaso, para su marginación, para el desorden del mundo que percibía a su alrededor. Aquí ocurre algo fundamental. El antisemitismo que asimiló no fue solo odio aprendido, fue un sistema de sentido. Los judíos dejaron de ser personas concretas y se convirtieron en su mente en un símbolo abstracto del mal, del caos, de la decadencia. Así, su frustración personal encontraba un culpable externo y al mismo tiempo él podía verse a sí mismo como alguien lúcido, despierto, capaz de ver lo que otros no veían. Poco a poco fue tomando forma en su interior una idea peligrosa, la del elegido, no en un sentido religioso tradicional, sino en una versión moderna, secular, pero no menos mesiánica. Hitler empezó a creer que algunos hombres nacen marcados por el destino y que el sufrimiento no es una derrota, sino una prueba. Cada rechazo, cada fracaso, cada humillación reforzaba esa convicción íntima. Si sigo en pie es porque aún no ha llegado mi momento. No era un místico en el sentido clásico, no practicaba rituales, no pertenecía formalmente a sociedades secretas, pero absorbía con facilidad cualquier relato que hablara de misión, de grandeza oculta, de fuerzas invisibles actuando a través de los hombres. La historia, para él, no avanzaba por azar ni por decisiones colectivas, sino por la voluntad de individuos excepcionales. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hitler encontró algo que hasta entonces le había faltado: pertenencia. El ejército le dio estructura, identidad, un uniforme, un nosotros frente a un ellos, y sobre todo le dio un escenario donde su idea de sacrificio y destino podían tomar forma. No es casual que más adelante reinterpretara toda su vida anterior como una preparación para ese momento. El joven fracasado, el artista rechazado, el vagabundo de Viena no desapareció, se transformó, se convenció de que no había fallado, sino que había sido preservado. Y cuando un hombre empieza a creer de verdad que su vida obedece a un plan superior, deja de verse limitado por la moral común, porque en su mente ya no actúa por sí mismo, actúa en nombre del destino. Y con esa mentalidad, cuando llegó la guerra, no solo fue al frente, fue a encontrarse con la experiencia que terminaría de sellar su convicción más profunda, la idea de que la providencia lo protegía. La Primera Guerra Mundial fue para millones de hombres una trituradora de cuerpos y certezas. Para Adolf Hitler, en cambio, fue algo más que eso. Fue el momento en el que su confusa intuición de destino encontró una confirmación íntima, casi sagrada. Cuando estalló la guerra en 1914, Hitler se alistó con entusiasmo. No lo hizo por obligación ni por cálculo político, sino porque la guerra le ofrecía algo que hasta entonces había buscado sin éxito: una causa a la que entregarse por completo.
En el frente encontró disciplina, jerarquía y una sensación de pertenencia que jamás había experimentado. El soldado anónimo se disolvía en el uniforme y en ese anonimato, paradójicamente, se sentía alguien por primera vez. Sirvió como mensajero en el frente occidental, una tarea extremadamente peligrosa que lo obligaba a atravesar zonas batidas por la artillería enemiga. Vio morir a compañeros, vivió el horror cotidiano de las trincheras, el barro, el gas, los cuerpos destrozados. Pero lejos de quebrarlo, aquella experiencia reforzó su resistencia emocional y su visión fatalista del mundo. La guerra no le pareció absurda, le pareció una prueba. Es en este contexto donde surge uno de los episodios más inquietantes de su biografía, un relato que él mismo contó en múltiples ocasiones después de la guerra y que grabó profundamente en su propia narrativa vital. Según su testimonio, un día se encontraba en una trinchera junto a otros soldados cuando, de forma repentina, escuchó una voz interior, clara, imperativa, que le ordenó levantarse y desplazarse a otro punto. No era una sugerencia vaga, era una orden. Hitler afirmó que obedeció sin saber por qué. Caminó unos metros y, segundos después, un proyectil cayó exactamente en el lugar donde había estado, matando a todos sus compañeros. Él salió ileso. Este episodio, real o reconstruido por su memoria, se convirtió en una piedra angular de su convicción personal. No lo interpretó como una casualidad, lo interpretó como una señal. Para él, aquello demostraba que no podía morir todavía, que había algo, providencia, destino, fuerza superior, que lo protegía porque tenía una misión pendiente. Aquí es importante detenerse un instante. No sabemos si la voz existió tal como él la describía. No hay testigos directos que puedan confirmarlo. Pero eso, en cierto modo, es secundario. Lo verdaderamente relevante es que Hitler creyó en esa experiencia con absoluta firmeza. Y cuando alguien cree de verdad haber sido salvado por una fuerza superior, su relación con la muerte, con el riesgo y con la moral cambia para siempre. Tras la derrota alemana en 1918, aquella vivencia cobró aún más peso. Alemania no solo había perdido la guerra, había sido humillada, desarmada y empujada al caos. Para millones de soldados, el regreso fue un descenso al vacío. Para Hitler, en cambio, fue el inicio de una reinterpretación total de la realidad. Si él había sobrevivido, si había sido preservado, no podía ser para volver a la insignificancia. Desde ese momento comenzó a verse como un testigo de la traición. La derrota no era consecuencia de errores militares, sino de enemigos internos, de fuerzas que habían corrompido a la nación desde dentro. La idea del sacrificio inútil se transformó en la idea del sacrificio traicionado. Y ese matiz es clave porque convierte el dolor en resentimiento y el resentimiento en ideología. La experiencia de la guerra no hizo a Hitler más compasivo, lo hizo más rígido, más absoluto. La vida humana perdió valor frente a la idea de misión. La muerte dejó de ser un límite y pasó a ser una herramienta. Él había sobrevivido cuando otros murieron, y eso, en su mente, no era casualidad, era selección. A partir de ahí,
Su discurso futuro estaría impregnado de esa lógica. El fuerte sobrevive porque debe sobrevivir. El débil cae porque no estaba destinado a continuar. Una visión profundamente peligrosa, revestida de una falsa épica pero extraordinariamente eficaz en una sociedad que buscaba sentido a su sufrimiento. Cuando terminó la guerra, Hitler no volvió como un hombre derrotado, volvió como alguien convencido de haber sido señalado, y con esa convicción estaba preparado para dar el siguiente paso: transformar su experiencia personal en un relato colectivo, en una causa y en un movimiento. Cuando la guerra terminó y Alemania quedó sumida en el caos, muchos partidos intentaron ofrecer soluciones políticas, programas, reformas, discursos técnicos. Hitler no hizo eso. Intuyó algo que otros no vieron o no supieron usar: que el pueblo alemán no necesitaba argumentos, necesitaba redención. Y la redención no se razona, se cree. El nacionalsocialismo empezó siendo un grupo marginal, ruidoso, casi grotesco, pero desde muy pronto dejó claro que no quería funcionar como un partido tradicional. No apelaba al ciudadano, apelaba al creyente. Sus mítines no eran reuniones políticas, eran ceremonias. Se entraba en ellos como quien entra en un templo improvisado y se salía con la sensación de haber participado en algo trascendente. Aquí aparece un elemento decisivo: el símbolo. Hitler comprendía de forma casi instintiva que los símbolos actúan donde las palabras no llegan. No explican, sugieren, no convencen, hipnotizan. Por eso dedicó tanta atención a crear una iconografía potente, sencilla y cargada de resonancias antiguas. La esvástica no fue elegida al azar. Era un símbolo solar antiquísimo, presente en culturas muy diversas, asociado durante milenios a la buena fortuna, al movimiento, a la vida. Hitler la arrancó de ese contexto universal y la encerró dentro de una narrativa racial y nacionalista. No la presentó como un emblema nuevo, sino como un retorno, como algo que siempre había pertenecido al pueblo alemán y que había sido olvidado o robado. El diseño final, fondo rojo, círculo blanco, esvástica negra, no era decorativo. El rojo hablaba de sacrificio y sangre compartida, el blanco de pureza y unidad, el negro de determinación y poder. Todo estaba pensado para provocar una respuesta emocional inmediata. Ver la bandera no invitaba a reflexionar, invitaba a sentirse parte. A partir de ahí, el nazismo empezó a comportarse como una religión política en toda regla. Tenía sus mártires, los caídos en los primeros enfrentamientos, sus rituales, desfiles nocturnos, antorchas, juramentos, su liturgia, consignas repetidas como mantras, y su Mesías. Porque aunque Hitler no se proclamó Dios ni profeta, sí se colocó de forma muy calculada en un lugar intermedio, el del elegido por el destino. Sus discursos ya no hablaban solo de Alemania, hablaban de una lucha eterna, de un combate entre fuerzas que venían de muy atrás. El presente era solo un capítulo más de una historia milenaria.
Y en ese relato, el pueblo alemán no era responsable de su sufrimiento. Era víctima de una conspiración, de una corrupción externa, de una traición casi metafísica. Esto es crucial cuando una ideología consigue convencer a una población de que no es culpable de nada, de que su dolor es injusto y de que su violencia futura será legítima. Ha ganado la batalla moral antes de empezar la política. El nazismo no pedía votos, pedía fe. La figura de Adolf Hitler se fue moldeando cuidadosamente. Aparecía como un hombre austero, casi ascético, entregado por completo a la causa. No se mostraba como un gobernante común, sino como alguien que había renunciado a la vida privada por el bien del pueblo. Ese sacrificio personal reforzaba la sensación de que no estaba allí por ambición, sino por obligación histórica. Y mientras tanto, la escenografía hacía su trabajo. Multitudes alineadas, coreografías humanas, música solemne, silencios calculados. Todo diseñado para disolver al individuo dentro del conjunto, porque una vez que el individuo desaparece, la responsabilidad también se diluye. Ya no actúa yo, actuamos nosotros. En ese clima, cuestionar al líder no era solo discrepar políticamente, era traicionar la causa, era colocarse fuera del relato. Y quedar fuera del relato en un movimiento que se concibe como absoluto equivale a dejar de existir moralmente. Así, sin necesidad de milagros ni hechizos, el nazismo logró algo extraordinariamente peligroso: convertir una ideología en una fe, y la fe en obediencia ciega. El mal, a partir de ahí, ya no necesitaba justificarse. Bastaba con cumplir el destino. Y justo cuando esa religión política empieza a consolidarse, entran en escena personajes que llevarán esa visión aún más lejos, hacia territorios abiertamente místicos y obsesivos. Es el momento del círculo ocultista del poder, de las ideas que ya no solo explican el mundo, sino que pretenden gobernarlo desde lo invisible. A medida que el nacionalsocialismo crecía, Adolf Hitler dejó de estar solo. A su alrededor se fue formando un círculo de hombres que no solo compartían ambición política, sino una forma muy particular de entender la historia, el mundo y el papel de Alemania en él. No eran simples burócratas ni tecnócratas del poder. Muchos estaban profundamente influidos por ideas místicas, raciales y pseudocientíficas que convertían la política en algo casi metafísico. Uno de los personajes clave en ese entorno fue Rudolf Hess, una figura extraña, introspectiva, profundamente impresionable. Hess no era un ideólogo brillante ni un estratega frío, pero sí un creyente absoluto. Fue él quien ayudó a dar forma escrita a Mein Kampf, mi lucha, mecanografiando durante horas las palabras dictadas por Hitler, y quien más contribuyó a reforzar en el Führer la idea de que su papel no era circunstancial, sino histórico y casi redentor. A través de Hess, Hitler entró en contacto con un personaje decisivo, Karl Haushofer. Haushofer no era un charlatán marginal, era un intelectual respetado
profesor universitario, general retirado, profundamente interesado en la geopolítica, pero también en el misticismo oriental, el simbolismo y la idea de que las naciones, al igual que los individuos, están sometidas a fuerzas invisibles. Haushofer defendía que los pueblos poseen un espíritu propio, una energía colectiva que determina su destino. Según su visión, el pueblo alemán pertenecía a una estirpe superior, no solo por su capacidad técnica o militar, sino por una conexión especial con jerarquías espirituales antiguas. La historia, desde este punto de vista, no era una sucesión de decisiones humanas, sino un tablero donde actuaban potencias profundas que elegían a sus instrumentos. Estas ideas encajaron como un guante en la mentalidad de Hitler, no porque le aportaran algo completamente nuevo, sino porque legitimaban lo que ya intuía. Le ofrecían un marco teórico que justificaba su intuición de elegido, su desprecio por la moral convencional y su convicción de que el fin justificaba cualquier medio. Si la historia obedecía a leyes superiores, la compasión era un estorbo. El mito ario dejó entonces de ser solo una teoría racial y se convirtió en una narrativa sagrada. Los arios no eran simplemente antepasados biológicos, eran portadores de una sabiduría antigua, casi olvidada, que debía ser recuperada. Frente a ellos se situaban los enemigos del orden, aquellos que, según esta visión, habían roto el equilibrio natural del mundo. La eliminación del enemigo dejaba de ser un crimen y pasaba a ser una restauración. Es importante subrayar algo aquí. Hitler no era un ocultista sistemático, no practicaba rituales, no consultaba oráculos de forma habitual, ni se sometía a iniciaciones, pero sí supo rodearse de personas que creían profundamente en esas ideas y que las tradujeron en estructuras de poder, en instituciones, en políticas de Estado. El ocultismo, en este caso, no estaba en los gestos externos, sino en la lógica interna del régimen. A partir de este momento, el nazismo empezó a hablar un lenguaje nuevo. No solo prometía prosperidad o estabilidad, prometía regeneración. No quería gobernar Alemania, quería transformarla desde su raíz, purificarla, devolverla a una supuesta esencia perdida. Y cuando un poder político se atribuye el derecho de decidir quién pertenece a esa esencia y quién no, el camino hacia la barbarie queda despejado. Este círculo ideológico fue el laboratorio donde se gestaron algunas de las ideas más peligrosas del régimen. Pero para que esas ideas se convirtieran en acción sistemática, hacía falta algo más que discursos y teorías. Hacía falta una orden, una élite disciplinada, fanática, convencida de estar sirviendo a algo superior. Ahí es donde entran en escena las SS y con ellas el proyecto más oscuro y obsesivo del nazismo. Las SS no nacieron como un ejército convencional, nacieron como una orden, y eso no es una metáfora. Su función inicial no era conquistar territorios, sino custodiar una visión del mundo. Mientras el partido crecía y las instituciones del Estado eran absorbidas, las SS se concebían a sí mismas como el núcleo puro del proyecto, una élite separada del resto de la sociedad,
destinada a encarnar el ideal más radical del nazismo. Al frente de esa orden estaba Heinrich Himmler, un hombre aparentemente gris, meticuloso, casi burocrático y, al mismo tiempo, profundamente obsesionado con lo místico, lo ancestral y lo invisible. Himmler no veía las SS como una fuerza policial o militar, sino como una hermandad, una casta guerrera moderna inspirada en modelos medievales y mitológicos, caballeros negros del siglo XX. Para ingresar en las SS no bastaba con la lealtad política. Se exigía demostrar una genealogía aria, impoluta durante generaciones. La sangre, el linaje, la herencia espiritual importaban más que la capacidad individual. El cuerpo del miembro de las SS no era solo suyo, pertenecía al proyecto. Su descendencia también. La biología se convirtió en destino. Pero lo más inquietante no estaba en los documentos ni en los formularios, sino en los rituales. Las ceremonias de iniciación, los juramentos nocturnos, el uso de símbolos arcaicos y la carga simbólica de cada gesto construían una identidad cerrada, impermeable a la duda. Quien entraba allí dejaba de ser un individuo con conciencia propia y pasaba a ser un instrumento de algo superior. El corazón simbólico de todo este universo fue el castillo de Wewelsburg. Himmler lo transformó en algo más que una sede administrativa. Lo concibió como un santuario pagano, un centro espiritual para la orden. No era un lugar elegido al azar. Todo en él respondía a una intención simbólica. La arquitectura, los espacios, las salas, incluso el subsuelo. En su sala principal se reunía la cúpula de las SS alrededor de una mesa circular, evocando deliberadamente la leyenda artúrica y la idea de una hermandad de iguales unidos por una misión sagrada. Bajo esa sala se encontraba un espacio destinado al culto a los muertos, un lugar pensado para honrar a los héroes de la orden, no como caídos comunes, sino como ancestros espirituales cuya energía debía ser preservada. Himmler creía firmemente en la reencarnación, en la transmisión de la fuerza espiritual a través de la sangre y en la posibilidad de despertar memorias antiguas dormidas en el linaje alemán. Para él, las SS no solo protegían al Reich, estaban preparando el nacimiento de una nueva humanidad. El crimen, desde esta lógica, dejaba de ser crimen. Se convertía en sacrificio necesario. Aquí se cruzan dos cosas extremadamente peligrosas: la deshumanización del otro y la sacralización del propio grupo. Cuando un enemigo es reducido a elemento corruptor y uno mismo se percibe como ejecutor de una voluntad superior, la moral desaparece. No hay culpa, no hay duda, solo obediencia. Las SS funcionaron como un laboratorio del mito llevado a la práctica. Desde ahí se impulsaron políticas de exterminio, experimentación humana y terror sistemático, todo envuelto en una narrativa de purificación y destino histórico. No se mataba por odio visceral, sino por deber. Y eso, quizá, es lo más aterrador, porque el horror no siempre se presenta como locura. A veces se presenta como orden, como disciplina, como coherencia interna. Las SS no eran una banda descontrolada, era
una institución meticulosamente organizada, convencida de estar escribiendo una página necesaria de la historia. Y mientras esta maquinaria se consolidaba, Hitler observaba. No siempre intervenía en los detalles, pero permitía, avalaba y se beneficiaba de esa estructura. Él no necesitaba mancharse las manos, ya había creado un instrumento dispuesto a hacerlo en nombre de algo más grande que ellos mismos. El mito ya tenía cuerpo, la fe ya tenía espada, y ahora, con esta orden en marcha, quedaba un último elemento para cerrar el círculo: el control de las masas, la capacidad de mover a millones no solo con leyes, sino con palabras, gestos y emociones cuidadosamente orquestadas. Cuando uno observa las imágenes de los grandes mítines nazis, incluso hoy, con la distancia del tiempo, hay algo que estremece, no solo por lo que se dice, sino por cómo se dice, por los silencios, los gestos, las pausas, la respiración contenida de la multitud. Nada de eso es casual. Todo está pensado para provocar una respuesta emocional precisa. Adolf Hitler no era un gran intelectual ni un estratega militar brillante, pero poseía algo que pocos líderes han tenido: una intuición extraordinaria para leer el estado emocional de las masas. Sabía cuándo acelerar, cuándo detenerse, cuándo elevar la voz y cuándo susurrar. Sus discursos no se construían como razonamientos, sino como experiencias. Antes de hablar en público, ensayaba durante horas frente al espejo. Estudiaba su postura, el movimiento de sus manos, la expresión de su rostro. No improvisaba. Cada gesto tenía una función. Cada mirada buscaba un efecto. El objetivo no era convencer al oyente individual, sino disolverlo dentro del conjunto, que dejara de sentirse yo para convertirse en nosotros. En este punto aparece una figura tan fascinante como incómoda: Erik Jan Hanussen, un personaje envuelto en misterio, prestidigitador, medium para algunos, charlatán para otros, pero sin duda un experto en el arte del espectáculo y la sugestión. Hanussen conocía bien los mecanismos de la atención, la expectación y el trance colectivo. Sabía cómo crear atmósfera, cómo preparar al público antes del golpe emocional. No está del todo claro hasta qué punto influyó directamente en Hitler, pero sí parece evidente que ambos compartían una comprensión similar. La política moderna ya no se ganaba solo con ideas, sino con escenografía, con ritual, con emoción compartida. El mitin se convertía así en una ceremonia de pertenencia, casi en una misa laica donde el líder oficiaba y la multitud respondía. Algunos han hablado de hipnosis colectiva. Otros prefieren términos más sobrios como psicología de masas o sugestión emocional. En realidad, no hace falta recurrir a lo sobrenatural. Cuando miles de personas se reúnen, comparten frustraciones, miedos y esperanzas, y alguien articula todo eso en un relato simple y poderoso, ocurre algo casi inevitable. La razón se repliega y la emoción toma el mando. Hitler no hablaba a individuos críticos, hablaba a una Alemania herida. Repetía ideas básicas una y otra vez, hasta que dejaban de ser ideas y se convertían en certezas emocionales.
el enemigo, la traición, la humillación, la promesa de grandeza futura. Todo envuelto en un lenguaje absoluto sin matices, porque los matices generan dudas y la duda debilita el hechizo. Aquí el término hechizo no es metafórico, no porque hubiera magia real, sino porque el efecto psicológico era el mismo. Una vez dentro de ese clima emocional, cuestionar el mensaje resultaba casi imposible. Quien dudaba se sentía fuera de lugar, aislado, traidor. Y el miedo a quedar fuera del grupo es uno de los miedos más profundos del ser humano. La propaganda nazi entendió esto a la perfección. No se limitó a informar, moldeó la percepción de la realidad. Carteles, cine, radio, música, símbolos omnipresentes. El mensaje era constante, envolvente, total. No había escapatoria, y cuando un relato se repite lo suficiente, deja de parecer propaganda y empieza a parecer verdad. Así, sin necesidad de sortilegios ni fórmulas mágicas, el régimen logró algo extraordinariamente peligroso: que millones de personas participaran activamente en su propia sugestión. El líder no imponía el trance, la multitud lo completaba. Y, sin embargo, incluso dentro de ese sistema tan cuidadosamente diseñado, había grietas, miedos, desconfianzas. Hitler, pese a todo su discurso de destino y providencia, tenía terror a los malos presagios, y ese miedo saldrá a la luz cuando entremos en el terreno de las profecías, la astrología y el delirio final del régimen. Continuará. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.